Saludos. En esta entrega voy a hablarles del capítulo 2, de lo que son el desarrollo de los datos espaciales, construcción de datos para varios usos del libro recetario y de 2.0. La primera pregunta: en los tiempos de la cartografía clásica, ¿qué entidades tenían el control de la recolección y distribución de la información geográfica? En la Edad Media, los reinos y la Iglesia Católica eran los que tenían el control de la información a nivel cartográfico y a nivel geográfico. Por tanto, ellos creaban lo que se llamaba mapas T y O. Esas eran las formas donde estaban rodeados de agua estos mapas. Eran mapas tipo mapa mundi, por lo que esta era la formación. Sin embargo, había un pequeño grupo de navegantes de barcos que eran cartógrafos por igual, que producían mapas y cartas que los mantenían a ellos, vamos a decir, ocupados al comienzo de la era común, con propósito de navegar, descubrir, como eran los españoles, los ingleses, los egipcios, romanos, vikingos, etcétera. Fueron los primeros navegantes con cartas y mapas. Eh, Debo de incluir a los griegos, lógico, que fueron de los primeros, pero ahí voy. Se hicieron también mapas detallados en consideración, extensos, con descripciones detalladas de la ubicación de asentamientos, costas, ríos y montañas. En el siglo VIII, el erudito Bababuti produjo unas pinturas que indican las regiones geográficas. Estas regiones eran detalladas en esta pintura. En la Edad Media, la concepción del mundo se vio afectada por la Biblia, por lo que la cultura árabe recuperó la imagen de la tierra y los cálculos de los astrónomos griegos, ya que los árabes eran de otra religión. Ellos no se sostenían por la Iglesia Católica ni por iglesias que manejaran la Biblia, por lo que las culturas árabes, vikingas y todas las culturas que estaban fuera del cristianismo eh, tenían esta habilidad de recuperar las imágenes de la tierra, porque ellos dibujaban ellos mismos sus mapas, los cartógrafos de esas culturas, y los cálculos lo hacían con los cálculos astronómicos griegos que fueron pasados a través de los egipcios, griegos, romanos, etcétera. El mapa mundi era un mapa que se utilizaba mucho en Europa, ya que en cada mapa mundi habían cerca de 1100 nombres de pueblos, los cuales 900 estaban ilustrados en los manuscritos y otros en documentos independientes guardados en las grandes bibliotecas del mundo. Más luego, en la era de los descubrimientos, en el siglo XV y XVIII hasta el XVIII, los cartógrafos europeos copiaron los mapas antiguos. Algunos datan de muchos siglos atrás, pero dibujaban sus propios mapas sobre la base de las observaciones astronómicas y exploraciones incluso de nuevas técnicas. La invención de la brújula y el telescopio configuraron mayor precisión de los documentos, y en 1492 el cartógrafo de Nuremberg, Martin Behaim, construyó el primer globo terráqueo llamado el Eggdafel. Luego, en el siglo XVIII, XIX y XX, los gobiernos de las grandes potencias democráticas y socialistas también le dieron forma a la información para usarla en sus armadas, así como en sus áreas marítimas, para dominar los demás países que tenían menos poder económico. Ok, la segunda pregunta menciona algunas de las razones por lo que los usuarios de la SID tienden a producir sus propios conjuntos de datos. Número uno, porque con las nuevas tecnologías como los celulares inteligentes, tabletas y laptops se pueden tomar informaciones nuevas de imágenes, audios, videos, coordenadas geográficas, etcétera, las cuales permiten introducir las informaciones de los mapas GIS.
modificarlos, reutilizarlos, planificar más data nueva y rediseñar los mapas existentes para darle más actualidad, lo que supone una mejor planeación y una mejor toma de decisiones para los gobiernos y entidades descentralizadas de los gobiernos. ¿Por qué? Porque son baratos y gratis, porque se puede vivir de esto haciendo mapas para empresas y de manera independiente, porque no se ha abarcado todo el globo terráqueo con toda la información que existe de manera real, y aún así los datos existentes se pueden reutilizar y mejorar, porque ningún mapa SID es estático en el tiempo, pudiendo cualquier persona mejorar este tipo de mapa descubriendo información nueva. ¿Cuál diferencia usted identifica entre datos centrales y datos de referencia? Esta es la pregunta 3. El marco de referencia es un esfuerzo de colaborar para crear una fuente de datos de data geográfica, el cual tiene los siguientes aspectos: capas especiales de datos geográficos digitales con especificaciones de contenido, procedimientos, tecnologías y lineamientos que conllevan a la integración, la compartición y el uso de datos, y relaciones institucionales y prácticas empresariales que estimulan el mantenimiento y el uso de estos datos. La referencia primaria o data de referencia de los cartógrafos son las redes geodésicas y de nivelación. ¿Qué quiere decir esto? Que proporcionan a los topógrafos geodestas las ligas físicas de conjuntos de puntos geográficos y topográficos para poder hacer un sistema de coordenadas. Este sistema de coordenadas son los puntos de amarres de todas las construcciones existentes sobre el planeta Tierra. Por supuesto, lo anterior la ha cambiado reciente y drásticamente la tecnología de posicionamiento global por satélites. Pero el principio sigue siendo que la referencia primaria es la que da un acuse a las coordenadas geodésicas. Sin embargo, los datos centrales significan un conjunto de información geográfica más extenso para el uso óptimo de la mayoría de las aplicaciones SID. Es decir, que es una referencia suficiente para la mayoría de los datos localizados geográficamente, lo que significa que el marco de referencia abarca todos los datos cartográficos geodésicos, mientras que los datos centrales son la mayoría de los datos existentes utilizables en apps geográficas. La número 4. ¿Por qué es importante compartir la información geográfica? Para obtener más beneficios descriptivos. En las secciones anteriores, los productores que desarrollan y mantienen el conjunto de datos geográficos deben distribuir sus datos al público. Para cuando estén en los servidores internacionales, los usuarios de los sistemas de información geográfica pueden recolectarlos e integrarlos en sus propias aplicaciones SIG. Tales conjuntos de datos las proporcionan los usuarios a los conjuntos de datos actualizados y de mayor calidad disponible al público. El número 5. ¿Por qué se hace necesario un marco de referencia espacial? Porque los marcos de referencia nacional y global son un recurso de datos